Muy buenas noches a todos. Reciban un cordial saludo acá desde Promidad, en San José de Costa Rica. Un gusto tenerlos nuevamente en este curso. Hacía ya unos par de meses que no nos veíamos. Reciban entonces un cordial saludo. Les agradezco como siempre si me confirman por ahí vía el chat que me están escuchando. Ok, muchas gracias Jeffrey, que me confirma que sí me está escuchando. Ok, muy bien. Si algún otro por ahí me confirma. Gracias Imelda, un gusto tenerla de nuevo por acá. Bueno, muy bien. Entonces, Ana Lucrecia, muy buenas tardes. Se escucha bien, gracias. Bueno, muy bien. Entonces, gracias Melissa. Vamos a iniciar, con gusto, Imelda, iniciar nuevo el curso del día de hoy. Gracias Juan. Este es el curso de métodos avanzados en minería de datos. Para mi gusto, uno de los cursos más importantes de todo el programa experto y uno de los cursos que más aplicaciones tiene luego en la vida real. En este curso vamos a estudiar en las 4 lecciones que nos esperan, Dios mediante. En esta primera clase vamos a repasar todos los temas exploratorios, vamos a hacer análisis de datos exploratorios, pero esta vez ya no usando Factor Miner y R Commander, sino directamente desde la consola de R, dado que ustedes ya conocen R y pueden trabajar directamente desde la consola. Eso nos va a permitir, como ustedes van a ver, ampliar y mejorar una serie de cosas que habíamos visto y poder hacer análisis mucho más completos. Dicho sea de paso, el enfoque de la clase del día de hoy es más a cómo ejecutar estos métodos, por ejemplo, análisis en componentes principales, el clustering jerárquico y el método de K-medias desde la consola de R. No vamos a enfocarnos en la interpretación ni en la explicación del método, porque esto ya se hizo en el curso de métodos exploratorios. Les recuerdo repasar entonces los temas más metódicos, estadísticos, matemáticos en los videos o en las clases del curso de métodos exploratorios. Porque aun cuando hoy yo no voy a insistir, por ejemplo, en temas de interpretación de los gráficos, en las tareas sí les vamos a pedir interpretación. Entonces ustedes tienen que ir al curso de métodos exploratorios y repasar un poquito el tema de cómo se interpretan gráficos, etc. Porque más importante que un gráfico, mucho más importante, es la interpretación del mismo. No tiene ninguna validez un gráfico si no sabemos interpretarlo. Bueno, entonces el día de hoy vamos básicamente a pasar por todo lo que fue el curso de métodos exploratorios, ampliando todos los temas que vimos y viendo cómo se trabaja todo eso desde la consola de R. De hoy en 8 días, Dios mediante, estaremos trabajando en métodos predictivos. Entonces vamos a trabajar todos los métodos predictivos desde la consola de R. Y vamos a ver algunos nuevos que no pudimos ver porque no estaban en Rater. Y ya vamos a dejar de depender de Rater, que tiene sus problemas a veces de instalación, etc. Y vamos a tener mucho más poder de compu, etc. Igual ahí van a tener que repasar un poco los videos o las clases del curso de métodos predictivos. Ya en la tercera clase vamos a estudiar un tema importantísimo que se conoce como la validación cruzada, cross validation en inglés, que es la mejor manera de calibrar un modelo predictivo o básicamente un modelo predictivo. También vamos a ver cómo se calibra un modelo exploratorio. Y en la última clase vamos a ver un tema importantísimo que es cómo seleccionar el mejor modelo, sobre todo el mejor modelo predictivo. También vamos a hablar un poquito de métodos exploratorios. Entonces, usando validación cruzada, cómo seleccionar el mejor modelo predictivo usando cross validation. Entonces, son temas fundamentales de gran aplicación en la vida real. De hecho, eso pues, podríamos decir lo que nosotros mismos más aplicamos en consultorías que hacemos. En el último curso de Big Data vamos a aprender cómo paralelizar muchas de las cosas que vamos a ver en este curso, que como ustedes van a ver, dependiendo de la tabla de datos, pues puede tomar tiempo el cálculo. Entonces en ese curso vamos a aprender cómo paralelizar para lograr mejorar de manera importante en los tiempos de ejecución. Bueno, entonces de eso se trata, igual que todos los cursos anteriores. Este curso tiene 4 tareas.
cada una vale 25% y el curso se aprueba si logran un promedio mayor o igual a 70 en las 4 tareas. Dicho sea de paso, se pasa con 67.5. Mayor o igual a 67.5 se gana el curso, pues aquí aplicamos el mismo estilo de redondeo que aplica la Universidad de Costa Rica. Como todos venimos casi de allá y de la Universidad Nacional, y es que de 67.5 para adelante se redondea a 7. Por aquello de que alguien preguntó que tenía un 69 en el curso de programación R, quiere decir que aprobó el curso. Si tiene un 68 también aprobó, 67,5 en adelante aprobó el curso. Bueno, muy bien. Igual que siempre, pues el foro va a estar lo vamos a estar atendiendo en este curso. Vamos a estar trabajando con ustedes, el profesor Andrés Navarro de Promidad y mi persona. Somos los que vamos a estar atendiendo los foros, las clases y las tareas. Entonces el video por cualquier cosa de Andrés es como siempre andres.navarro@promidad.com por cualquier detalle de tareas o foros con él. Y el mío, como siempre, demar.rodriguez@promidad.com. Bueno, muy bien. Vamos entonces acá a cerrar el video para ampliar nuestro ancho de banda para, en este momento, iniciar la clase del día de hoy. Bueno, muy bien. Vamos acá, me dicen que tienen que mover una pantallita. Bueno, muy bien. Bueno, entonces, como siempre, estos materiales pues los pueden encontrar en el aula virtual. Vamos a hacer esto un poco más grande para que ustedes lo vean mejor, porque vamos a estar viendo un poco de código, lo cual a veces es un poquito difícil si el tamaño está muy pequeño. Bueno, muy bien. Ahí, bueno, el día de hoy vamos a ocupar el paquete Factor Miner, que lo vamos a usar pero ya desde la consola, ya no utilizando la interfaz gráfica de R Commander. Vamos a utilizar un paquete muy bueno que se llama Factor Extra, que agrega una serie de comandos interesantes al Factor Miner, sobre todo para graficar de manera más bonita, elegante e interpretable las salidas de los métodos. Bueno, esto si quieren instalar los paquetes, bueno, hay que instalarlo lógicamente al puro inicio. Luego se levantan los paquetes o bibliotecas. Vamos a definir aquí en ggplot. Vamos a hacer algunos gráficos que Factor Extra usa parte de una biblioteca que se llama ggplot para hacer gráficos. Esta biblioteca la van a estudiar ustedes con mucho mayor detalle en el curso de visualización e interpretación de datos que da el profesor Fabio Fernández. Por ahora les explico que esto que estamos poniendo acá, que se llama Mi Tema, es para los colores de algunos gráficos que vamos a hacer más adelante. Básicamente lo que estoy definiendo aquí son los colores que él use. Entonces ustedes pueden usar este tema que se llama tema gray, que es un tema que ya viene y tiene unas ciertas escalas de colores. Entonces ustedes pueden usar o pueden investigar un poco y cambiarlo y usar alguno que más les guste. Lo interesante de esto es que, como vamos a ver más abajo, logra hacer unas escalas de colores muy bonitas que hacen ver que los gráficos se vean mucho más profesionales. Entonces eso es simplemente para eso. Bueno, muy bien. Como siempre, pues lo primero que hay que hacer en un trabajo de estos es setear el ZW Work Directory para ver el directorio donde van a estar los datos. Y vamos a empezar a hablar hoy de ACP, análisis en componentes principales. El ACP ya viene incluido en el programa, en el paquete base de R, y se puede hacer con el comando printprcom. Y él hace un tipo de gráfico llamado bplots, que básicamente es unir el círculo de correlaciones y el plano principal en un mismo gráfico. A eso es lo que se le llama el bplot. Este prcom viene en el paquete base de R. Tiene varios defectos relativos al que trae Factor Miner, en el sentido de que este es más limitado. Solo puede hacer ACP cuando hay más individuos que variables, es decir, cuando hay más filas que variables. Bueno, de todas maneras aquí invocamos el prcom con los datos de estudiantes. Vamos a usar el ejemplo de estudiantes que ya conocemos.
Estos scale en true es para que el método centre y reduzca los datos. Perdón, esto es para que estandarice los datos, es decir, divida todos los datos entre la desviación estándar. Y esto es para que a todos los datos les reste la media aritmética. Eso es estandarizar la tabla. Básicamente el ACP siempre, normalmente lo usual es que se haga esto, para evitar los efectos de escala, que era restarle a cada columna su medio y dividir entre su desviación estándar. Si ustedes recuerdan del curso de métodos exploratorios. Bueno, en esta variable modelo nos queda el modelo, el ACP. Acá da algunos datos, principalmente esto, que son las coordenadas con las que hace el gráfico. Y con este comando bplot modelo nos hace este gráfico que estamos viendo en pantalla. Observen que básicamente es el círculo de correlaciones y el plano principal juntos. Acá tenemos el clúster de los que eran buenos en letras, historia, español. Por acá está el clúster de los buenos en educación física y por acá el clúster de los buenos en ciencias y matemáticas. Ese es el gráfico que hace por defecto R si le pasamos el comando bplot. Hace otro gráfico, tengan cuidado para que cuando bajen esto en el curso, pues vienen, aquí tenemos unas pestañas y vamos a ir haciendo los gráficos por defecto de R y los gráficos con el paquete factor extra. Este es un bplot con el comando factor extra. Vean que queda mucho más bonito y queda en la escala de grises que les mencioné arriba. Acá, entonces, vean que este comando, se lo voy a repasar un poquito, es del paquete factor extra y esta es la función fbis pca bplot. Entonces, este fbis indica que es del paquete factor extra. Le pasamos el modelo, le pasamos el tema, vean que este es el tono de grises que hay por dentro, eso lo hace el ggtem. Y acá, color varia, estos códigos hexadecimales, que uno puede poner un número ahí, pero bueno, lo que hace estos dos códigos son dibujar las variables en este color como celeste y los individuos en color como gris. Bueno, y entonces ahí observamos que nos hace un bplot bastante más bonito que el que hace por defecto R. ¿Verdad? Muy bien. Cualquier pregunta, como siempre, por favor ahí a través del chat. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo, el ejemplo que hemos venido trabajando, como les digo. Hoy no voy a insistir mucho en explicar los datos ni los métodos en sí, porque eso ya lo hicimos en el curso de métodos exploratorios. La idea es explicar un poco cuál es el código que permite hacer eso en R desde la consola. Pero para efectos de la tarea sí es muy importante que ustedes incluyan interpretaciones. Bueno, acá este es el ejemplo de clientes que ya hemos trabajado también en el curso de exploratorios. Y acá está el bplot por defecto. Y acá está usando el bplot de factor extra, que se ve mucho más bonito. Como les decía, ustedes pueden cambiar también los tonos al gráfico si quieren, cambiando estos números aquí y cambiando el tema. Pero bueno, ese queda bastante bonito. Acá vamos a hacer el ACP, pero usando Factor Miner directamente. Factor Miner directamente hace el análisis en componentes principales con esa función que se llama PCA, Principal Components Analysis. Esta función es mucho más potente que la que trae por defecto R, porque permite que haya más columnas que filas, tiene mucho más potencial y además proporciona mucho más información. Se le pasan los datos, se le pone que centre y estandarice cuántas componentes principales va a graficar y va a calcular, gráfico en false es para que no grafique de una vez. Le pongo gráfico en true, de una vez grafica. Porque para graficar aquí me queda el modelo, le pasamos un plot y esta es la función de factor miner. El choice individuos quiere decir que me va a hacer el plano principal y el color de los individuos igual red y un new plot en true me hacen este gráfico del análisis en componentes principales, el que hace por defecto factor miner. Bueno, si queremos un gráfico un poco más bonito, lo podemos hacer con factor extra y usamos la función sbis, pca, individuos. Ese nos hace el plano principal. Vean que queda bastante
Será un poquito más pequeño, quedan bastante bien. ¿Okay? Ese es el plano principal hecho por FBIS. ¿Okay? Y aquí le define el tamaño de los puntos, los colores, etc. Bueno, muy bien. Y aquí está el gráfico con FBIS del círculo de correlaciones. Nada más aquí se le pone bar. Y ahí está el círculo de correlaciones. Muy bien. También podemos acá eliminar individuos y variables mal representadas, lo cual, como habíamos visto en el curso de métodos exploratorios, es bastante importante. Acá estoy usando el ejemplo de importaciones de México que ya hemos usado en el pasado. Igual hacemos un ACP con Factor Minor, y el ACP de Factor Minor deja en res una serie de resultados. Ahí, por ejemplo, si ustedes imprimen res, pueden ver los valores propios, los vectores propios, las coordenadas, los cosenos cuadrados, etc. Entonces, entre otras cosas, ahí están los cosenos cuadrados que están en res, $in, $cos cuadrado. Ahí quedan los cosenos cuadrados. En res, $bar, coseno cuadrado quedan las variables. ¿Ok? Entonces acá yo multiplico los dos primeros cosenos cuadrados, los multiplico por 100 y ahí me doy cuenta qué individuos están mal representados. Ustedes recordarán que aquí estaban mal representados el 87 y el 88, que ninguno llegaba ni al 5% de representación, que es lo que exigíamos, más o menos generalmente. Entonces acá, con Factor Minor yo puedo plotear y vean que acá en el centro se ve que no graficó ni el 87 ni el 88. ¿Cómo se logra eso? Con este select. Este select cos2, un espacio 0.1, significa que grafique solo aquellos individuos que tienen por lo menos el 10% de representatividad. Y ahí lo tenemos. También se puede hacer con el círculo de correlaciones. Acá, por ejemplo, select cos cuadrado, espacio 0.1, nos grafica todas las variables porque todas están bien representadas. Solo para efectos ilustrativos, aquí, vamos a ver, por ahí está metiendo un poquito de ruido. Acá vamos a eliminar Honduras. No es que haya que eliminarlo, atención, solo es para ilustrar. Pero si lo quiero eliminar, le pongo aquí cos en el select, cos cuadrado, cos2, espacio 0.7. Ahí va a graficar solo aquellas variables que estén representadas en al menos un 70%. Eso es para ilustrar cómo se eliminan variables. Normalmente uno usa acá, en esto, punto 1, del 10% para arriba. También puede ser del 5% para arriba, entonces hay que poner 0.05. Bueno, estos gráficos también se pueden hacer con Factor Extra. Con Factor Extra, el selector se hace así, selector variable list cos2 igual 0.1, significa que va a graficar aquellas variables cuya representación sea de al menos el 10%. Aquí lo hice con 70% para ilustrar. Y también lo pude haber hecho, no lo hicimos acá, pero para eliminar los individuos. La única diferencia es que aquí sería int en lugar de var. ¿Ok? Bueno, vamos a ver que por ahí tengo una pregunta en el chat. Profe, si se desea eliminar según nombre y no valor, que yo sepa no se puede hacer. Habría que investigar un poco, pero que yo sepa no se puede hacer. Sí, digamos eliminar algunos porque quiero solo ver algunos. Pero bueno, habría que leer un poco. Yo nunca lo he hecho, Juan Gabriel, pero sí se puede. Habría que investigar un poco esta función. Tal vez sí, porque esta función, por lo menos de FBIS, PCA y bar, tiene múltiples opciones. Entonces valdría la pena investigar ahí. Le dejo el reto de investigar y si lo descubre, no lo comparta en el foro para aprender
aprender todos cómo se puede hacer para hacer, por ejemplo, sin seleccionar solo algunos individuos. Una forma que no es correcta sería irlos a eliminar de la tabla de datos. ¿Por qué no es correcto? Porque eso haría otro ACP. Que si yo elimino un individuo de la tabla de datos, sí lo eliminé, pero lo eliminé completamente de manera que el ACP es otro. Bueno, vamos a ver algo que se conoce. Esto no lo habíamos visto en el curso de métodos avanzados, de métodos exploratorios, porque no se podía en la interfaz de FactorMiner, pero que es importantísimo. Esto se llama el escalamiento multidimensional o el multidimensional scaling, como se conoce en inglés. La idea es cómo hacer un ACP si yo no tengo la tabla de datos, si solamente tengo la tabla de distancias, como en el caso de una clasificación jerárquica. Yo solo tengo las distancias, pero no tengo los datos. O tengo datos que son cualitativos, a los cuales no les puedo aplicar un ACP, pero puedo calcular las distancias entre ellos y a partir de esas distancias hacer el ACP. Entonces es una forma también de hacer ACP para datos cualitativos. Vamos a ilustrarlo aquí con el ejemplo de estudiantes para comparar nada más. Porque aquí, si yo tengo los datos, mejor uso ACP. Ok, que quede claro. Y si tengo solo las distancias, pues sí uso escalamiento dimensional. O si tengo datos cualitativos, mejor uso escalamiento dimensional. Datos cualitativos y cuantitativos mezclados, funciona bien el escalamiento multidimensional. Pero aquí, para poder comparar, vamos a hacer con el ejemplo de estudiantes. Aquí tengo los estudiantes que ya conocemos. Calculo la matriz de distancias con la función dist. Esta función dist en R, creo que ya habían visto en el curso de R, no sé. Esta función calcula las distancias de todos contra todos y genera esta matriz que estamos viendo acá, que sería una matriz triangular inferior, todos contra todos. Por ejemplo, esto quiere decir que la distancia entre Luis y Pedro es 3.97. Acá estamos hablando de la distancia euclidia, porque no le establecimos, aquí se le pueden pasar parámetros y calcular otras distancias. Y entonces ahí tengo la matriz de distancias. Hay una función en R, en el paquete base de R que se llama cmdscale, que recibe la matriz de distancias. Le digo aquí que use dos ejes y que use los valores propios. Y me deja aquí, digamos, en res el resultado del ACP. Ahora, aquí yo no tengo variables. En teoría, en un multidimensional scaling yo tengo las distancias entre las filas, no entre las columnas. Entonces, por eso solo se puede hacer el plano principal, no se puede hacer el círculo de correlaciones. Bueno, en este res me quedan las distancias a través de las cuales, perdón, las coordenadas, que de hecho son las mismas del ACP, salvo rotaciones, cuando se está usando distancia euclidia, eso sí. Y yo con esos puntos puedo graficar el plano. Nada más que hay que hacer un poquito más de trabajo para graficar. Defino X, el eje X, res $point1, ahí están las coordenadas del eje X. Res $point2, ahí están las coordenadas del eje Y. Y con un comando plot hago este plano. Que como ustedes pueden ver, nos dio básicamente igual. Hay un tema aquí tal vez del tipo de gráfico, pero aquí están los mismos tres clústeres que estaban en el ACP normal. ¿Ok? Bueno, muy bien. Eso es si yo tuviera los datos. Perdón, si los tengo, calculo las distancias y lo hago. Lo puedo hacer también sin escalar y entonces voy a tener el mismo resultado que en un ACP sin escalar. Ok. Bueno, también lo puedo hacer con factor extra. Vean que aquí, no sé, aquí se me vino algo. Aquí. Sí, aquí lo que estoy haciendo es hice el ACP sin escalar, sin estandarizar los datos, y entonces acá estoy haciendo el gráfico con factor minor por defecto y con factor extra, que varía un poquito, y entonces me está dando exactamente igual que el multidimensional scaling, en el que yo lo hice entonces sin escalar. Vamos a ver. ¿Dónde está? Ajá, acá lo está haciendo sin escalar, sin centrar y reducir los datos. Por eso es que aquí el ACP lo hago sin centrar y reducir, porque este clúster queda como un poquito más achatado, que es este mismo. Ok, bueno, muy bien. También lo puedo hacer entonces escalando.
acá, ya lo habíamos visto. Bueno, eso es para comparar porque el multidimensional scaling realmente lo hace sin estandarizar los datos. Entonces por eso estoy haciendo el ASP sin estandarizar los datos para ver que me da exactamente igual. De hecho da exactamente igual. Lo que puede dar un poquito diferente es que se rote. Pero no importa, porque la interpretación en esto no importa dónde queden los datos, sino junto a quién queden. Es decir, lo que importan son los clústeres, las agrupaciones, y las agrupaciones son las mismas. Pueden ser que estén rotadas, pero los grupos son los mismos, por lo tanto la interpretación es lo mismo. Y si se rotan los individuos, se rotan las variables, entonces la interpretación es exactamente igual. Bueno, muy bien. Ahora, ¿cuál es la verdadera aplicación o cuándo realmente es útil el multidimensional scaling? Ya les dije dos casos. Uno, que hay tablas de datos que son por defecto distancias. Yo lo que tengo son distancias, no tengo los datos. O cuando tengo datos cualitativos, como vamos a ver más abajo. Y entonces para poder hacer un ACP, una forma es calcular las distancias entre los individuos, distancias para datos cualitativos, y luego hacer un multidimensional scaling con la matriz de distancias. Bueno, el primer ejemplo que les voy a mostrar es este USA-CTD, que son una matriz en donde están las distancias en kilómetros, no sé, no la escala de 100 kilómetros o en millas debe ser, entre las ciudades de Estados Unidos. Por ejemplo, esto quiere decir que la distancia entre Atlanta y Chicago es de 587 millas, si estoy bien interpretando. Entre Atlanta y Denver, 1212 millas y así sucesivamente. Esas son las distancias. Entonces, esta matriz ya viene con R. Un ejemplo que viene, lo primero que hago es convertirlo en una matriz. Si quieren, aquí la pueden ver, ya aquí ya no es una matriz, es que aquí es una matriz de distancias que es triangular inferior. Aquí la convierto en una matriz. Entonces, en la diagonal lógicamente hay ceros porque la distancia de una ciudad a sí misma siempre es cero. Y esta será una matriz simétrica. En el sentido que, por ejemplo, este valor es igual a este. Es decir, la distancia de Chicago a Atlanta, obviamente la misma que de Atlanta a Chicago, si la medimos linealmente. Tal vez si se va en carro, no exactamente. Bueno, aplico el multidimensional scaling a esa matriz. Y acá con estos comandos gráfico. Entonces aquí se ve muy interesante. Acá está Miami, acá está Atlanta, Houston, Washington DC, Nueva York, Los Ángeles, San Francisco. Si ustedes empiezan a observar, este es el mapa de Estados Unidos, pero rotado. Si yo le doy vuelta a este gráfico, como en este sentido así, lo roto, me queda Seattle, donde tiene que estar, y me queda Miami aquí, y Houston, etcétera. Entonces, nada más para recordarles, para que lo vean bien. Bueno, aquí está otro gráfico. La diferencia es que bueno, sí, aquí la diferencia es que le puse x igual menos x y y igual menos y para hacer la rotación, para rotar este gráfico. Vean que aquí está Seattle, Nueva York, Washington, Chicago. Si ustedes recuerdan un poco el mapa de Estados Unidos, los San Francisco, Los Ángeles, que se lo voy a poner aquí. Básicamente es muy interesante que el método logra básicamente reproducir el mapa de los Estados Unidos, basado en las distancias. Entonces ese es un caso interesante. Bueno, ustedes me pueden decir, es obvio, ¿para qué no vio el mapa mejor? Sí, sí, en este caso pues sí. Pero lo que quiero ilustrarles con esto es que si ustedes tienen unos datos que no son un mapa y tienen las distancias, realmente el método logra hacer una foto muy real de lo que eran los datos, de la configuración de los datos, a pesar de no tener los individuos ni las variables. Ok, bueno, muy bien. Más adelante les voy a hacer otro ejemplo de esto. Cuando tenemos variables cualitativas. Bueno, el clustering jerárquico, que ya lo habíamos visto en el curso de métodos exploratorios también, se hace con la función hclust,
Y se le pasa, recuerden que el clustering jerárquico arranca de la matriz de distancias. Y entonces aquí le pasamos el método. Complete quiere decir la distancia del salto mínimo, si mal no recuerdo. Y entonces aquí tenemos el gráfico con plot modelo, el gráfico que por defecto hace R. Si le pongo, ven que acá deja estos como levantados, que a mí nunca me ha gustado, entonces con esta opción han igual menos 1, el gráfico queda anclado en el eje X. Y estos rectángulos para identificar los clústeres se hacen con esta función, rect.hclust, modelo, y le pongo k igual 3, entonces sabe que son 3 clústeres, y en rojo el borde. Bueno, y estos gráficos los puedo hacer mucho más bonitos, vean, usando factor extra. Con este fd10 que viene de dendrograma, y le paso mi tema que está en gris, aquí está el dendrograma. Voy a hacerlo más pequeñito para que lo puedan ver todo. El problema es que se me hacen las letras muy pequeñas. Ahí está el gráfico, bastante más bonito, con factor extra. Y con esta función acá, aquí le puedo poner más cosas, k igual 3, y le puedo poner esto acá para que me rotule los clústeres con colores. Vean qué bonito lo hace. Pone los clústeres en gris y los separa en verde, rojo y azul. Ok, entonces muy bonito. Puedo hacer también el gráfico con single, el método single, que sería el de, no recuerdo bien, está complete single. Si mal no recuerdo, este es el de las distancias máximas. Pero bueno, aquí puedo ponerle también war de 2, y entonces hace todos los tipos de algoritmos que habíamos visto en el curso de métodos avanzados. Y entonces aquí funciona exactamente igual, y también se puede hacer con factor extra. Muy bien. Muy bien. Ok, aquí por ejemplo lo hago con el método average, que sería la distancia entre los centros de gravedad. Y también está aquí el más importante y que más se usa, es ponerle war. Aquí, war.d hace el clustering jerárquico con la agregación de war, que es la que más se usa en la práctica. Bueno, muy bien. Bueno, ahí están los gráficos. Acá hay una parte interesante que es cómo guardar los datos en un archivo. Pues simplemente usted, esta función code3, me deja en esta variable grupo en qué clúster está cada individuo. Y entonces con el comando column by yo se lo puedo agregar a los datos como última columna. Entonces observen que acá esta variable grupo la agregué aquí. Entonces eso me dice que el individuo 1 pertenece al clúster 1, el individuo 2 al clúster 2, el individuo 3 al clúster 2, el individuo 4 al clúster 3 y así sucesivamente. Eso es muy importante. Esta es la manera en cómo yo puedo agregarle a la tabla de datos a qué clúster pertenece cada individuo. Eso es fundamental, porque si no logro eso, no tengo ninguna razón de hacer un clustering. La razón de hacer un clustering es saber en qué clúster quedó cada individuo. Y eso se logra con la función cloud3, y con column by yo lo puedo pegar en la última columna. Y lógicamente con un RAID CSV pues lo puedo grabar en el disco duro. Bueno, antes de continuar, vamos a ver que tengo algunas preguntitas acá en el chat. Me dice Javier, en su presentación dice países de Estados Unidos, y es un error que no ha corregido, ya que lo había observado en la clase anterior. No es cierto, no son los países, son los estados. Muchas gracias, Javier. Entonces vamos a ver si no se me olvida y corregirlo. Por ahí arriba, Javier dice países en lugar de estados. ¿Qué se me hizo, Javier? Ok, sí, muchas gracias por la observación, Javier. Vamos a corregirlo y la subimos nuevamente, pues es un error bastante básico. Bueno, recuerden que en Factor Miner hacíamos unos gráficos un ACP, un cluster, perdón, sobre el ACP.
aplicaba a los clústeres y que nos permitía identificar los clústeres y los centroides de los clústeres. Es este gráfico. ¿Cómo se hace con FactorMinder desde la consola? Nada más plot HCPC, que quiere decir Hierarchical Clustering Under the Principal Components, Choice Map, y aquí selecciono que me grafique solo aquellas que tienen un coseno cuadrado más del 10%. Entonces aquí estoy usando los datos de importaciones de México a Centroamérica y elimino el 87 y 88. Y ahí tengo los tres gráficos. También se puede hacer en 3D, por ahí más abajo viene en 3D. Se puede usar, este es muy bonito, es otra manera de identificar los clústeres con factor extra. Ven que aquí están los tres clústeres que él identifica. Y elimina los individuos mal. No, aquí no los eliminé, pero sí se puede. Aquí está 87 y 88, que debía haberlos eliminado. Pero bueno, con esta función fviscluster, por acá puede hacer, no entiendo por qué. Hay una interesante, porque aquí los eliminé. Con este least cost igual a 0.1 debió haber quitado el 87-88. Sí, de hecho me extrañó verlos. Vean que aquí, ¿qué se me hizo? Sí, es lo mismo que hago aquí. Y aquí me los eliminó. Y acá parece que hay alguna pulguita en el paquete. Voy a revisar, porque en teoría este comando select individuos cos cuadrado igual a 0.1 quiere decir que grafica los cuyos coseno cuadrado sea mayor al 10%, es decir, 87 y 88 no deberían estar aquí. Ok, bueno, muy bien. También se puede hacer con plot HDC y escojo aquí 3D, ángulo 60, entonces recuerden este gráfico muy bonito que nos hace FactorMiner en 3D haciendo una clasificación jerárquica sobre el plano principal. En este sí sé que no se pueden eliminar los mal representados, no tiene la opción esta función. Entonces por eso aquí siguen estando 87, 88, pero eso sí es porque no se pueden quitar. Acá hay alguna pulga, alguna cosa hay que revisar porque no me los está eliminando. Bueno, ¿cómo se interpretan los clústeres? Eso es muy importante, ya lo habíamos visto en el curso de métodos exploratorios, pero acá lo vamos a hacer directamente desde la consola. Vamos a llamar un paquete que se llama cluster, que lo ocupamos más adelante, y acá yo programé una función que se llama centroide. Esta función, ¿qué es lo que hace? Esta función lo que hace es, dado un clúster, un número de clúster, digamos el clúster 1, el clúster 2, el clúster 3 o 4, el que uno quiera escoger, dado un juego de datos, esto es dada la cantidad de clúster que yo quiera, digamos 3 clúster, 4 clúster, el valor de K básicamente, de la cantidad de clúster. Dado un juego de datos y dado los clústeres que encontró el método, digamos, de clasificación jerárquica, me retorna el centro de gravedad de ese clúster. Recuerdan que esto lo hacíamos en el curso de métodos exploratorios en Excel. Lo hacíamos en Excel. Entonces acá ya no es necesario ir a Excel, porque con esta funcioncita que ustedes la van a ocupar, eso sí, copiar en su tarea, yo puedo hacer, por ejemplo, ven acá, leo el ejemplo de estudiantes, calculo una clusterización jerárquica, aquí ven con el método var.d, eso quiere decir el método de var, voy a hacer un code tree para partir el árbol en tres clústeres. Y entonces este code tree me dice a qué clúster pertenece cada individuo. Ven, Lucía pertenece al clúster 1, Pedro al clúster 2, Inés al clúster 2, Luis al clúster 3 y así sucesivamente. Entonces esta función centroide que programamos acá, yo la ejecuto aquí, le digo, deme el centroide del clúster número 1 para los datos que son los datos de estudiante y le paso grupos, que son estos que tengo acá. Y entonces él me da el centroide del grupo 1, igual me da el centroide del grupo 2, igual me da el centroide del grupo 3. Acá. Luego con un rbind, que es row-bind, yo puedo pegar esos tres centroides para meterlos en un solo data frame de esta manera. Ahí ya tengo los tres centroides en un data frame. Entonces con la función varplot puedo hacer un gráfico para interpretarlos. Le paso la línea 1. Estos simplemente son para hacer colores.
esto que estoy haciendo aquí podría salir en blanco. Esto es lo que dice aquí, color, igual color. Aquí definí los colores. 1, 2, 3, 4, 5, 6 colores definí. Para que este gráfico me quede así. Un poquito más bonito de lo usual. Eso lo vamos a estudiar más en el curso de graficación e interpretación de datos. Pero este es el clúster 1. Aquí vemos que este es el clúster de los buenos en español e historia. De igual manera puedo hacer el clúster 2 y descubrir que el clúster 2 son los buenos en ciencias y matemáticas. El clúster 3, que son los buenos en educación física. Bueno, y aquí están todos los clústeres al mismo tiempo, que se acuerdan que lo hacemos con esta función barplot, y le paso la matriz traspuesta de los centros. Y aquí me hace el gráfico de todos los clústeres juntos y ahí puedo interpretar. Vean que es una paleta de colores bastante elegante, aunque aquí veo que tengo un problemita que tengo que corregir. No le pasé los colores y acá tengo un fallo de colores, vean. Porque en la primera barra matemáticas es siempre en amarillo. Y entonces acá la idea, para no haya confusión, esta debería ser siempre amarillo. ¿Ven? Este amarillo. Entonces aquí tengo una confusión de colores. ¿A qué se debe eso? Ya sé a qué se debe. Que aquí cometí un error. Y es que aquí puse 1, 2, 3, 4, 5, 6 colores. ¿Ven? Y son solo 5 barritas. Entonces acá yo debería quitar el verde. Pero el último, aquí no afecta porque aquí solo estoy haciendo un clúster y ya, usa los primeros 5. Cuando yo le paso aquí color igual color, si pongo uno más, usa los primeros 5. El problema que tengo acá es que en este último, como si le paso centros y son más de 5, él usa 1, 2, 3, 4, 5 y este es el sexto color y este es el séptimo, vuelve a empezar este es el séptimo y vuelve a empezar, ven, ese es el problema que tengo. Pero bueno, ahí lo vamos a corregir, voy a anotar aquí que esta presentación la mejoramos el día de hoy respecto al curso pasado con todos estos gráficos nuevos muy bonitos. Pero entonces corregir el tema de países, voy a anotarlo de una vez. Y lo de colores en el barplot. Okay. Voy a anotar aquí para que no se me olvide. Bueno, muy bien. Muy bien. Vamos a ver que tengo una pregunta en el chat. Me dice Imelda, hay partes de lo que está presentando que no veo por ningún lado. Imelda se refiere a que usted bajó la presentación y no lo ve. Debe ser a que, vea que observe que acá hay unas pestañas. Entonces cuando viene aquí tipos de gráfico tiene que darle en estas pestañas. Que lo hicimos así para que no se hiciera muy largo. Supongo que sea eso, Imelda, lo que usted dice que no puede ver. Le pregunto si fue que usted bajó. Seguro, sí, seguro usted lo quiere imprimir y le sale solo la versión plana, le sale la que está activa. Ok. Sí, pero de esta manera es como se puede ir navegando, sí. Ok, bueno, muy bien. Entonces seguimos aquí adelante. Hay otro tipo de gráfico que se usa muchísimo, mejor todavía que los gráficos de barras, para hacer la interpretación, que son los gráficos tipo araña o tipo radar. Ven este gráfico, ahora les muestro el código. Grafica los tres clústeres, en rojo, anaranjado y amarillo, esos colores se pueden escoger. Y entonces se ve claramente que el clúster 1 es el de los buenos en español e historia, porque ahí se alcanzó el máximo. Pero malo en matemáticas, malo en educación física y malo en ciencias. El clúster 2 en anaranjado es bueno en matemáticas, bueno en ciencias y malo en lo demás. Y el clúster amarillo es bueno en educación física y malo en todo lo demás. Ven, es una manera mucho más sencilla de interpretar y directa que los gráficos de barras. Esto no lo habíamos podido hacer en el curso de exploratorios porque esto solo se puede hacer directamente desde la consola. Acá está cómo se hace.
simplemente tenemos los centros, los convertimos en un data frame, le calculamos los mínimos a cada columna y se los pegamos a los centros. Vean, es básicamente la misma matriz de centros que teníamos, pero acá le pego en esta fila los máximos y en esta fila los mínimos de cada columna. Entonces cargo este paquete que se llama MFMSB y con este código que se llama Radar Chart, que se puede jugar mucho con él, los invito a que jueguen con eso ahí en la tarea, y con esta leyenda se hace este gráfico tan bonito que tengo acá. Ok, vamos a ver el ejemplo de servicio al cliente. Es otro ejemplo. Lo voy a pasar rápido porque es que es mucho material hoy. Ahí está el dendrograma normal. Y ahí está el dendrograma usando factor extra. Vean qué bonito que queda. Y aquí está el gráfico de tipo araña. Ok, vean que esto da una interpretación muy fácil a los clústeres. Un clúster es el número 3, son los de mayor edad, si mal no recuerdo, sí, y que califican bien solo la ubicación y la atención al empleado. No sé si se acuerdan, esto lo habíamos visto. El clúster 1 es el que le preocupa, digamos, la variedad de producto, limpieza, ubicación, pero no le interesa la calidad del servicio. ¿Okay? El clúster 2 son los más también viejitos y que les gusta el espacio del parqueo y la calidad de servicio y la variedad de productos. Pero bueno, el punto es que esto permite verlo mucho más rápido. Entonces acá también podemos hacerlo con factor extra. Ven, ahí está el dendrograma, ahí está el gráfico de barras hecho con un bar plot como vimos antes. Este sería con unos bar plot. Vamos a ver si aquí tengo un problema de colores. Acá no tengo el problema de colores, ven, acá sí lo hice bien. Siempre deben empezar en el mismo color para que este rótulo calce, ¿verdad? Y poder hacer la interpretación. Y aquí tenemos el gráfico tipo araña. Muy bien. Bueno, vamos a ver qué me preguntan por ahí en el chat. Juan Alpiza me dice, en varias partes tiene el mismo título. ¿A dónde será, Juan Gabriel? Cualquier cosa, por favor, me dice ahí, o si no, me escribe después en el chat. Si es que esta presentación hoy la mejoramos y le agregamos una serie de gráficos y puede ser que hayan algunos títulos que estén mal. Entonces, tal vez nos los corregimos bien. ¿A dónde se refiere, Juan Gabriel? Ahí sí me... Entonces, eso confunde. Sí, sin duda un título mal puesto, pero no me queda claro en qué parte. Juan Gabriel es que dice que hay títulos repetidos. Pero bueno, si quieren me pone por ahí y ahora revisamos. Bueno, el método de K-medias ¿sabes qué me dice? Luego de cada conjunto de datos. Ya sé qué puede haber sido. Sí. Es que algunos ejemplos yo los tenía con las importaciones a México y después los hice con los estudiantes. Bueno, lo voy a revisar. Voy a apuntar aquí títulos para corregir esos detalles mañana y subirles una versión corregida. Gracias, Juan Gabriel, por la observación. Bueno, el método de K-medias, o en inglés K-means, se ejecuta en R de la siguiente manera. Bueno, aquí vamos a hacerlo primero con unos datos artificiales. Perdón, ahí lo hice más grande y se me fue. Que están en este archivo que está ahí en el aula virtual, que simplemente son dos variables. Solo para ilustrar, es un archivo muy sencillo, pero tenemos dos variables que se llaman v1 y v2 y aplicamos K-medias y entonces K-medias se ejecuta en R con este comando K-means, le paso los datos y le paso en centers cuántos clusters quiero que haga y en iter.máximo cuántas veces el algoritmo itere antes de parar.
Si no ha alcanzado estabilidad y llega a una cantidad de iteraciones de 100, entonces para. Por defecto es 10. Entonces el K-medias tiene una ventaja que directamente me da los clústeres. No ocupo hacer como hicimos en clasificación jerárquica, que tuve que hacer una función para que me retorne los clústeres. Acá en grupos me retorna de una vez los centros de cada grupo. Ese es el centro del grupo 1, ¿sí? Y el centro del grupo 2 en las variables V1 y V2, porque aquí solo hay dos variables. Y aquí me dice a qué clúster pertenece cada individuo. Vean que aquí curiosamente los primeros 30, 40 datos están en el primer clúster y los últimos 40 en el segundo clúster. Aquí me da las inercias intraclases y las inercias interclases. Y entonces, por ejemplo, en grupo dollar cluster yo puedo ver los grupos. En grupo dollar center están los centros de gravedad. En grupo dollar touch, la inercia total. En grupos dollar widths está la inercia intraclases por grupo. Y acá la inercia total intraclases y acá la inercia interclases. Vean que es muy fácil. Me deja todos los datos que habíamos estudiado en el curso de exploratorios en variables que son muy fáciles de usar. Y aquí puedo verificar el teorema de Fischer muy fácilmente. La inercia total debe ser igual a la inercia interclases más la inercia interclases. Si esto da igual, entonces esto responde true, y si no, respondería false. Los grupos me quedaron muy parejos, uno de 51 y uno de 49. Acá graficamos los grupos. Este es un ejemplo para graficar que K-medias funciona. Ven, acá están los dos grupos. Y con estos plots grafico los puntos y con estos points pongo los centros de gravedad de los puntos. Entonces ahí se ve que K-medias, en efecto, perdón, ahí lo hago más pequeñito para poderlo ver mejor. En efecto, detectó muy bien los dos clústeres, el clúster rojo y el clúster verde. ¿Okay? Puedo usar esta función muy bonita que se llama closplot del paquete, este es del paquete, ya se me olvidó el nombre, de CVS. Vean qué bonito, él de una vez le paso los datos escalados, eso sí, él los centra y los reduce y en un data frame, y hay que pasarle también cuáles son los centros. Cuáles son los clusters. Entonces él hace muy bonito, de una vez me los grafica. Les hace una región sombreada a cada clúster y lo marca. Este es el clúster 1 y este es el clúster 2. Entonces este es muy fácil, nada más le pasamos la tabla de datos, eso sí es escalada, centrada y reducida pues, y le pasamos grupo dólar cluster. ¿Qué es esto grupo dólar cluster? Es este, vean, que me dice a qué clúster pertenece cada individuo. Por supuesto que él ocupa eso para graficar, porque tiene que saber quién le quedó en cada clúster. Entonces la separación es casi perfecta. Okay, entonces es un gráfico bien bonito también. Este es el que sería con R y este es el que se usa con el paquete FBIS. Bueno, acá también puedo hacer interpretaciones y aquí vemos que sucede algo que se llama el efecto tallo-hoja. Se llama el efecto tallo-hoja. Este es el clúster 1. Entonces el clúster 1 es aquel en el que la variable 2 es grande. Y en el clúster 2, que lo estoy graficando aquí, es aquel en el que las dos variables son grandes. Bueno, pero aquí hay un tema de escala, vean. Si los hago juntos, vean cómo se ve. Entonces el clúster 1 es en el que las variables V1 y V2 son pequeñas. Y el clúster 2 es en el que V1 y V2 son grandes. Se llama el efecto talla. Es decir, que el K-mean lo único que logra descubrir son aquellas que son grandes en las dos variables versus aquellas que son pequeñas. Esto a veces es un problema en todas las técnicas de clustering. Pasa mucho, por ejemplo, que si usted está analizando índices de países y pone a Estados Unidos, a la Unión Soviética y a China, y después pone a Costa Rica y a todos los países de Latinoamérica y algunos otros, y inmediatamente él jala a Estados Unidos, China, Rusia, la India. Pero es un efecto escala, entonces descubre algo que podría ser obvio, bueno, que esos eran los países grandes y por eso los agrupó. Y tal vez queremos ver algunas otras cosas, entonces ahí hay que tener cuidado de usar índices per cápita.
Es decir, a veces las variables dividirlas entre la cantidad de población de un país para que no pase el efecto talla. Eso se llama el efecto talla en un clustering, que entonces hace que el clúster pase como esto, descubre algo que es obvio, los grandes versus los chiquiticos. Podría ser que eso interese, pero podría ser que eso resulte obvio y que no era lo que interesaba. Bueno, este ejemplo es sobre todo para ilustrar eso con datos artificiales y ilustrarles que K-means funciona bien. Si lo hago con 4 clusters, también funciona, aunque ya no da tan natural, porque naturalmente aquí había 2 clusters. Bueno, se puede graficar también usando este paquete, ven, ahí se ve, ahí es interesante que se ve un poquito, ven que interesante que acá parecía que los 4 clusters no estaban tan bien marcados. Aquí se ven mejor marcados, gracias a 2 cosas. A que el paquete es mejor para graficar y a que los datos se escalaron. Entonces los 4 clústeres logran una mejor separación si yo estandarizo los datos. Entonces en efecto hay 4 clústeres que aquí se logran ver mejor. Acá está cómo guardar el clúster, es muy fácil, al que pertenece cada individuo en un archivo. Yo le pego a los datos el grupo, que es grupos $cluster, y entonces aquí me queda al final esta variable grupo en donde queda a qué clúster pertenece cada individuo. Y lógicamente pues lo puedo grabar en un archivo. Y es mejor establecer ahí lo marqué como comentario, pero establecer el directorio de trabajo antes de empezar. Ok. Muy bien. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. Ok, bueno. Vamos a ver algo muy importante que no habíamos visto en el curso de métodos exploratorios, que se conoce como las formas fuertes. Las formas fuertes es que en K-medias, recuerden que K-medias, o sí se podía hacer, bueno, ya no recuerdo. En K-medias tiene el defecto de que como inicia con una, digamos, segmentación o una clusterización al azar, entonces puede ser que el método corra una vez y da una solución, corra otra vez, da otra solución, corra otra vez, da otra solución. Sobre todo si los datos son tenemos muchos datos. Entonces hay una solución que se llama las formas fuertes y que se logran con este parámetro n-star. Básicamente ese parámetro n-star, si yo lo pongo por ejemplo ahí en 200, lo que hace en el fondo es ejecutar K-medias 200 veces. Lo ejecuta 200 veces y al final retorna como solución aquella solución, valga la redundancia, que más veces apareció. Y si no aparecieron nunca exactamente iguales, porque puede pasar en datos, en tablas de datos muy grandes, selecciona aquel clustering que tenga más en común de las 200 ejecuciones. Esto es de suma importancia porque logra mucho mejores soluciones en K-medias. Claro, no es de gratis, porque si yo ejecuto K-media 200 veces, puede ser que el tiempo de ejecución sea mucho mayor. ¿Ok? Entonces acá vamos a hacer un ejemplo. Corro con el ejemplo de estudiantes y luego corro K-medias con n-star igual 200. No se confundan con estos dos parámetros. Iter.max, recuerden que el algoritmo de K-medias tiene una iteración, un for. Ese es iter.max. Esos cuántas veces hace la reasignación centraje. La hace 200 veces. En esta le puse 200. No es una buena idea haberle puesto lo mismo porque confunde. Pude haberle puesto cualquier otro número. Eso quiere decir que ejecuta K-medias 200 veces. Y se queda con la solución que más le apareció, la que fue más común. Bueno, entonces acá podemos estar seguros de tener una clusterización y unos centros mucho mejores. Y bueno, aquí le hago la interpretación tipo araña y todo esto, pero a una segmentación que estoy seguro es bastante mejor que la que pude haber obtenido sin ese n-star. Acá vamos a ilustrar con otro ejemplo y las formas fuertes. Vamos a usar un ejemplo que se llama el span data, que es una tabla bastante grande. El span data es una tabla grande, creo que nunca la habíamos visto en ningún curso,
Entonces las voy a explicar un poquito. Esta tabla es una tabla muy conocida, se usa para predecir que un email es spam o no es spam. Spam data que se me haría. Claro, debería estar aquí. Aquí está. Entonces spam data, vean acá, tiene una serie de variables, todas numéricas, y al final tiene el tipo, que nos va a ayudar a predecir si un email es spam o no es spam. Y entonces es una tabla relativamente grande, donde un K-medias puede dar soluciones muy malas. Entonces observen que tiene 4000 registros, es relativamente grande. Entonces si corremos spam data acá, voy a correr solo con algunas columnas para que sea más rápido el cálculo y poder ver un gráfico tipo araña. Entonces voy a correr K-medias. Aquí hago una comparación de tiempo con System Time, dicho sea de paso entre paréntesis con n estar igual a 1, y entonces me dura 0.041 segundos. Y luego más adelante lo corro, y aquí hago el gráfico tipo araña, y acá lo corro otra vez con n estar igual a 200, y claro, dura, vean, aquí duró 0.5 segundos y aquí duró 0.041, o sea, duró muchísimo más. Aquí no es significativo porque ambas son muy rápidas, pero si yo tengo 1 millón o 2 millones, 3 millones de registros, podría ser la diferencia de 30 minutos a 6 o 7 horas. Pero bueno, lo importante es que tenemos una solución buena. Vean acá a la izquierda, no tengo claro cuál es cuál. Okay. A la derecha, un gráfico que realmente es el que acá no le puse etiquetas ni nada, tengo que mejorarlo, pero bueno, lo que quiero ilustrar aquí es que la segmentación es totalmente distinta. Y en efecto la correcta es esta no. ¿Por qué? Esta la logramos usando y aplicando formas fuertes. Ok, aunque aquí cambian los colores un poquito, vean, el clúster verde parece que es aquí el amarillo, ¿verdad? Eso, y dio parecidito, salvo este pico aquí. El clúster amarillo parece más bien ser el verde, pero dio diferente. Y este clúster café parece ser el café y dio muy distinto. Es decir, digamos similares, pero lo que esto quiere decir es que encontró una segmentación diferente. Okay, que esta es la correcta que se hizo usando n-star igual 200. O sea, yo he visto gente haciendo K-means y aplicando y sacando conclusiones y usó n-star igual 1 y la segmentación que obtuvo es muy mala. Okay. Entonces está interpretando cosas que no tienen mucha gracia. Bueno, vamos a ver si tenemos alguna pregunta. No tenemos preguntas. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a ver cómo encontrar el valor de K. ¿Cómo encontrar el valor de K en K-medias? Porque recuerden que el K-medias tiene el defecto de que yo tengo que darle el K como a ciegas y a veces no sé cuál es el K óptimo. Ahora, el K también depende de factores de negocio. A veces yo quiero hacer 3 clústeres porque eso es lo que puedo hacer, porque eso es lo que por ejemplo, si quiero hacer campañas publicitarias, solo tengo capacidad de hacer 3 segmentadas. Pero bueno, si matemáticamente quiero descubrir cuál es el K óptimo, se utiliza un método que es debido al profesor Michel Jambou, el francés Michel Jambou, que se conoce como el codo de Jambou, el elbow de Jambou, Jambou elbow. Bueno, solo para ilustrar eso, con esta función que ya, no sé si alguna vez les habíamos mostrado, creo que no, esta función lo que hace es simular datos. Eso es algo que se hace mucho en estadística, simular datos para verificar que un método da bien. Con estos datos que simulamos aquí, esta función lo que hace es generar unos datos que siguen la curva normal y que les hacemos una cierta traslación, de manera que si vemos el gráfico aquí, esos son los datos que generó.
hay 3 clústeres claramente definidos por el gráfico, por esos datos generados artificialmente. Entonces yo lo que quiero es ver si el código de Jambu me predice correctamente 3 clústeres. Entonces aquí, ¿cómo se hace el código de Jambu? Ok. Bueno, aquí lo que estoy haciendo es el gráfico de 3 maneras distintas. Usando clúster, ven qué bonito se ve el paquete de CBIS. Y aquí, ok, bueno, aquí grafiqué los datos con R y aquí grafiqué los datos con el paquete para que sean más bonitos. Ahora vamos a hacer cómo se hace el código de Jambu. Vamos a ver, aquí encontré un errorcito, perdón, ok, bueno, no importa. ¿Qué es lo que yo hago? Para encontrar el código de Jambu, genero los datos artificiales. Voy a declarar un vector de inercias de 0 a 30. Recuerden que, digamos, esta es la inercia intraclases. Y recuerden que el K-medias realmente se estabiliza cuando la inercia intraclases tiende a ser estable, o también la inercia interclases. Pero aquí yo lo que hago es ejecutar K-medias 30 veces, de 1 a 30. Voy ejecutando K-medias con n estar igual a 25 para que sea estable y con centers igual K. ¿Esto qué quiere decir? Que hace K-medias con un clúster, no debería empezar con un clúster, debería empezar con 2, porque eso es perder tiempo, es obvio que un clúster no. Bueno, luego hace 2 clústeres, luego 3 clústeres, luego 4 clústeres, y va guardando la inercia entre clases aquí, y luego la plotea. Entonces en este gráfico que se llama el codo de Jambu, porque en efecto forma como un codo, se ve, bueno, y por eso se grafica 1, para poder contar, se ve que esto es con un clúster, con 2 clústeres y con 3 clústeres se estabilizó. Entonces coincide con algo que vimos cuando generamos los datos, y es que habían 3 clústeres. Entonces, bueno, aquí da lo que tenía que dar, es solo para ver que este método pues da bien, muy bien. Entonces con esos datos generados para que diera 3 clústeres. Hay una función de factor extra que también hace eso, que se llama esta fbis nb-clus, que quiere decir number of cluster. Okay. Le paso los datos, aquí en my data le pasé estos datos escalados, que son los mismos que estamos usando, esos artificiales, y grafico. Y entonces él aquí, me dice que el número de clúster es aquí, hizo este salto en K igual 3 y que después empezó a crecer. Aquí están graficando la inercia entre clases como al revés, pero bueno, esto lo que me dice es que con K igual 3 es donde aquí vamos a ver, hay una cosa extraña, porque realmente el gráfico es esta flecha y me está dando en K igual 2, pero puede ser que en realidad significa K igual 3 porque algo que les decía antes, que no grafica el clúster obvio, que es con un solo clúster. Ok, de todas maneras, aquí sí yo recomiendo más el codo de Jambu es mucho más clarito. Esto es con esta función que voy a revisar acá, es que la hice hoy temprano y ahora estoy viendo que me da como en 2 y en realidad es en 3, claro que aquí en 3 hubo una. Ok, pero para revisar qué es lo que me está dando. Bueno, ahora un ejemplo con datos reales, digamos si usamos el ejemplo del cliente, edad corregida, entonces, voy a anotar aquí, perdón, es que tengo que hacer algunas correccioncitas acá en el codo de Jambu. Bueno, entonces acá, con estos del ejemplo del cliente, hacemos el codo de Jambu y aquí vemos que, bueno, ya no da tan bonito. Aquí lo que hacemos es correr K-medias 30 veces. No está tan claro que se estabilice por completo en algún momento. Ok, sin embargo aquí, viendo esta rayita que se va haciendo pequeña, uno puede imaginarse que más o menos
hay una pequeña estabilización como en esta parte, ¿ven? Entonces un número como que podría ser bueno para, es como aquí, alguno de estos. Entonces aquí conviene usar 7, 8, 9 o 10 clústeres. Eso es lo que este gráfico nos está diciendo. Si lo hacemos con este factor extra, él nos dice que no encuentra una estabilización. Aquí podría ser, dice que un clúster, lo cual no tiene sentido, ¿verdad? Hacer un solo clúster. Ahora aquí podría ser que está sugiriendo como 6 en esta caída. Ok, bueno, muy bien. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. Ok, bueno, muy bien. Seguimos adelante. En esta última parte de la clase, es bastante material. Por eso ahí disculpen si voy un poquito rápido, pero tenemos mucho material y básicamente la clase es para orientarlos para que ustedes luego puedan estudiar todo este material y hacer la tarea. Es importantísimo el clustering para variables cualitativas o variables categóricas. Resulta que todos los métodos casi que vimos en el curso de métodos exploratorios, por las limitaciones un poco del factor minor, de ahí solo funcionaban cuando las variables todas son cuantitativas. Y resulta pues que en la vida real casi siempre uno tiene variables cuantitativas y cualitativas mezcladas. Como por ejemplo este archivo shart csv, que es un archivo que se los puedo mostrar acá. El shart, vamos a ver si me lo encuentro. El shart csv que está ahí en el aula virtual. Vamos a tratar de abrirlo con Excel a ver si me lo abre separado. Es un archivo que mezcla variables cualitativas y cuantitativas y que se usa para predecir si una persona le va a dar infarto o no. Pero bueno, aquí está si le dio o no. Pero hay variables cuantitativas como la edad, como el alcohol, como la obesidad, como el TPA, que no sé qué es, si hay herencia en la familia presente o ausente, otros índices por ahí químicos, el tabaco, el SPH, pero bueno, todas las variables son cualitativas y tenemos, perdón, todas estas son cuantitativas y tenemos dos variables cualitativas. Entonces, bueno, aquí una opción es quitar todas las cualitativas, pero no es buena idea, ¿verdad? Entonces, ¿cómo analizar una tabla como esta en donde hay mezcla de tipos de datos? Bueno, eso es de suma importancia. Entonces, ¿cómo podemos hacer un clustering para empezar con este tipo de datos? Existe un paquete llamado Daisy de la biblioteca clusters que cargamos arriba. Bueno, aquí la estamos cargando otra vez, que permite hacer distancias con datos mezclados. Okay. Entonces aquí Daisy, en lugar de hclust, en lugar de dist, esta función es en lugar de dist, me permite calcular las distancias entre datos cualitativos y cuantitativos mezclados. Y me lo ve aquí en DED. Aquí me manda un warning y me dice que está usando distancias euclidianas. Y luego puedo hacer un hclust exactamente igual que antes, hclust, y le paso las distancias. El método completo, el método while, el que quieran. Y aquí hago la jerarquía binaria, con datos que son cualitativos y cuantitativos mezclados. Entonces acá la ploteo igual que siempre, y aquí grafico por ejemplo con 4 clústeres, y ahí estamos viendo esa tabla que es bastante grande con los 4 clústeres. Muy interesante y tenemos datos mezclados. Aquí tengo el gráfico con factor extra, usando FBIS Dent. Muy interesante, aquí le estoy diciendo que haga 4 clústeres y acá le estoy pasando los colores. Y el tema que es el mismo del tema que vimos arriba. ¿Ven qué bonito queda? Este clúster. Ok, bueno. Ahora sí, tenemos un problema. Bueno, aquí puedo cortar la jerarquía y ver en qué clúster quedó cada individuo. Igual, todo perfecto. Ahora el punto
igual que hicimos con estudiantes y con otros allá arriba. Ahora el punto es cómo interpretar estos clústeres. Porque recuerden que la interpretación de los clústeres lo hacemos basado en el centro de gravedad. Pero hay un detalle, el centro de gravedad solo se puede calcular si las variables son numéricas, no si las variables son cualitativas o categóricas. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Lo que se hace es lo siguiente, se interpretan las variables cuantitativas o numéricas, primero, con gráficos tipo araña, y luego se interpretan por aparte las variables cualitativas, para tratar de descubrir cuál es la dominancia de las variables cualitativas de cada clúster, cuál categoría domina. Entonces, vean, tengo los datos aquí, SHAR, los leo, calculo la distancia, hago el clúster como hicimos, ya lo hicimos y lo graficamos, aquí hacemos el country, pero voy a calcular los centros con la función centroide que yo programé arriba, pero voy a quitar las variables 5 y 10 con esto. Es decir, estoy quitando las dos variables que son cualitativas, que era la herencia familiar y el grupo. Entonces, puedo hacer un centro de gravedad. Y con este centro de gravedad hago todo lo mismo que hicimos allá arriba. Lo voy pegando por filas, etc. Un centro de gravedad y puedo hacer un gráfico tipo araña. Entonces aquí ya puedo interpretar. El clúster 1 son aquellos de mayor edad que tomaron alcohol, que son obesos, que tienen casi todos los índices altos. El clúster 2 es el que fumó mucho y tienen alto el tipea. Y lo demás un poquito alto. Y el clúster 3 es pareciera el que tiene todo bajo, incluyendo la edad y todo. Bueno, entonces ahora nos podemos ir a ver las variables cualitativas. ¿Cómo se interpretan las variables cualitativas? Las dos variables cualitativas que estaban, porque eso nos termina de dar información sobre los clústeres. Acá, lo que estoy es tratando de separar los tres clústeres para poder determinar cuántas, estudiar cada segmento por aparte. Ven, entonces les voy a mostrar los gráficos y ahora les explico el código un poquito para que ustedes vean. Entonces aquí estoy graficando la variable FamilyDist en este color que es cómo se distribuye en toda la tabla de datos. ¿Por qué en toda la tabla de datos? Porque aquí pongo datos. Entonces se ve que en toda la tabla de datos hay menos presencia de infarto que presencia. Y luego grafico en los clústeres. Ven, el clúster 1 se caracteriza porque había mucha presencia de infarto. El clúster 2 porque había ausencia y el clúster 3 como que está compartido. Entonces si vemos esto con lo de arriba, recuerden, el clúster 1 es donde hay infarto presente. Y él coincide justamente con el clúster donde la gente tiene mayor edad, toma alcohol, es obesa, fuma, etcétera, etcétera. Entonces claramente tiene todos los números de la rifa, como decimos acá en Costa Rica. Entonces ese es el clúster 1. ¿Ven cómo el análisis se vuelve muy rico con esa mezcla? Y luego vamos a analizar acá la variable si le dio o no le dio infarto. Aquí estamos, esa es la variable CHD. Entonces aquí la vemos y vemos que, bueno, por dicha, en la tabla total de datos, digamos a 300 personas no le dio infarto y como a 150 sí le dio. En la tabla total. ¿Qué pasa en el clúster 1? Prácticamente a todos les dio infarto. Ven, la obesidad, el alcohol, el fumado, un alto impacto. Y la herencia familiar, que ya vemos que también aquí es el clúster de la herencia. El clúster 2 también es un clúster de alto impacto en infartos. Y el clúster 3 es en el que no hay infartos. ¿Ven? Y entonces ahí está clarísimo que coincide con esto otro. Entonces eso es como se analiza un clustering con variables mezcladas. Esto que hice aquí fue para lograr separar los datos del clúster 1, ¿ven?
Entonces, datos clúster 1 son aquellos datos en donde el clúster seleccionado 1 es mayor que 0. Aquí es donde yo tengo, con estos match, logro extraer los que son de clúster 1, 2 y 3. Entonces aquí lo que hago es la separación de datos de los 3 clústeres para poder hacer estos gráficos. Bueno, muy bien. Entonces eso nos ayuda a hacer algo que es siempre difícil, que es interpretar clustering con variables cualitativas y cuantitativas mezcladas. Bueno, muy interesante. Muy interesante. Ahí les dejo para que estudien esos códigos con mayor detalle en la casa con tiempo. Porque son códigos muy valiosos, la verdad sea dicha. Bueno, entonces vamos a ver si tenemos alguna pregunta. Me dice Juan que si voy a subir el archivo corregido. Sí, claro que sí. Espero mañana, en la mañanita, me dé tiempo de corregirlo o a lo sumo en la tarde y le subo una versión que le voy a llamar la versión 2 corrigiendo esos detallitos. Ahí disculpas por los pequeños detalles, pero fue que hoy construimos esta versión en la mañana, que es una versión muy mejorada y ampliada respecto a las que usamos la última vez que dimos el curso. Sobre todo en la mejora de los gráficos. Quisimos introducirle gráficos más elegantes con el paquete FBIS. Entonces, y algunas interpretaciones nuevas. Entonces, por eso, como siempre, en la primera versión siempre hay algunos errorcitos, pero los vamos a corregir y agradecerle que nos los hayan marcado por ahí para corregirlos y mañana lo estaremos subiendo. Aquí viene algo que es muy importante, que desgraciadamente acá lo recalcamos mucho porque en otras generaciones ha llegado gente al proyecto final y comete este error. Dice, es completamente incorrecto hacer un ACP, una clasificación jerárquica o un K-medias con variables cualitativas, simplemente convirtiendo las categorías a códigos. Por ejemplo, cambiando femenino por un 1 y masculino por un 2. Porque no tiene ningún sentido el álgebra ni las fórmulas de distancia. Porque hay gente que cree que porque le pone a femenino un 1 y a masculino un 2, ya eso es cuantitativo. Totalmente incorrecto. Eso diría como que femenino más femenino, que es 1 más 1, da masculino. O masculino menos femenino da femenino. Ahora, masculino más masculino da 4. Y entonces eso ni siquiera existe. Ven, no tiene ningún sentido el álgebra. Y cuando uno calcula distancias y todo, entonces está haciendo cosas completamente absurdas. ¿Ok? Entonces hay dos opciones para hacer un ACP cuando uno tiene variables cualitativas y cuantitativas mezcladas. Estas opciones son usar la matriz de distancias con DAISY y hacer un escalamiento multidimensional como vimos arriba, o usar variable Tommy, o variables como en inglés sería como tontas, pero es como variables complementarias, convirtiendo las variables en binarias, pero de una manera más inteligente. Entonces esto por favor no se les olvide, porque sí hemos visto, y por eso ahora lo recalcamos desde aquí, gente haciendo eso en el proyecto final cuando ya está terminando el experto y entonces nos preocupa mucho, porque es una cosa muy, muy incorrecta. Bueno, entonces vean acá, por ejemplo, con esta tabla de datos SHART, que es típica, en donde hay variables cualitativas y cuantitativas mezcladas. Eso es un muy buen ejemplo. Entonces vean lo que se hace, muy sencillo acá. Se hace DAISY para calcular la matriz de distancias. Me pregunta Imelda que cómo se crea la variable Tommy. Ya le voy a explicar, aquí más adelante viene. Espero, ¿no haber apagado el sonido? No. Sí, ya vamos a ver cómo se hace. Por ahora estamos con Multidimensional Scaling. Ven, entonces le hago los datos, calculo DAISY y ya tengo una matriz de distancias entre los datos. Y a esa sí le puedo aplicar CM Scale y hago un Multidimensional Scaling y grafico. Un gráfico que es como ver el análisis de componentes principales y veo el plano principal y veo claramente ahí, por lo menos, después puedo identificar quiénes son quiénes, pero ahí hay 2 clústeres o 4 clústeres, depende como lo quieran ver, pero inicialmente podemos ver dos grandes clústeres claramente en esa tabla de datos que podrían ser los que sí le dan y los que no le dan infarto, lo cual es, digamos que relativamente obvio, pero aquí se descubren como otros subclústeres, ¿verdad? Que habría que indagar qué son esos clústeres, pero en principio
separa muy bien y logramos ver algo que sí tiene sentido. Ok, esa sería una manera. De efecto, no podemos hacer el plano de variables que nos lograría explicar un poco los clústeres. ¿Por qué? Porque estas distancias son solo entre filas, no entre columnas. Ok, entonces, pero bueno, ahí tenemos una versión del plano principal. Podemos hacer un ACP opción 2 usando variables dummy o código disyuntivo completos, que es el verdadero nombre que se le debe dar a esto. El código disyuntivo completo se usa mucho en estadística para traducir variables cualitativas en variables cuantitativas. Básicamente, ¿cómo se hace eso? Eso se hace así. Digamos que yo tengo la variable sexo, perdón, para ponerla en rojo o en azul. Y entonces tengo la variable aquí sexo y tiene uno que es masculino, uno que es femenino. Perdón que esto siempre me hace. Y otro que es masculino y otro que es masculino. Y otro que es femenino. Y entonces, esta la vamos a traducir en dos variables. Básicamente la cambiamos en dos variables. Perdón ahí. Una que se llama femenino y otra columna que se llama masculino. Y entonces, por ejemplo, este que es masculino le ponemos un 0 aquí y un 1 aquí. Este que es femenino le ponemos un 1 aquí y un 0 aquí. Este que es masculino, 0 aquí y 1 aquí. Este que es masculino, 0 aquí, 1 acá. Y este que es femenino, 1, 0, ¿ven? Lo traduzco en dos variables nuevas, la variable femenino y la variable masculino. Si una variable cualitativa tiene tres categorías, digamos pequeño, mediano y grande, hay que hacer tres columnas. ¿Okay? ¿Cómo se hace eso en R? Entonces, vamos a ver, por aquí en algún lado lo hicimos. Entonces, esta variable, por ejemplo, family history, si hay historia familiar de infartos, que es presente o ausente, que si hubo o no hubo, entonces la traducimos aquí con asNumeric, la convertimos en 0 o 1. Ahora, no basta ponerla así, porque hay gente que lo que hace es poner 0 y 1 en una sola columna. No, no sirve. Entonces, yo voy a poner déjenme ver una cosita. Ya se me enredó. Ok, bueno, sí, perdón que ya yo mismo no entendía. Esta función asNumeric, datos presente, entonces me pone un 1 si es presente y un 0 si no. Y si le pongo ausente, me hace totalmente el complemento, 0 y 1, ven, entonces estas van a ser mis dos columnas, son totalmente complementarias como las que dibujé allá. Acá también, convierto en numérica, si es sí, va a 1 y si es no, va a un 0. Y aquí va al revés, si es no, va a un 1 y si es sí, va a un 0. Y entonces estas, quito la variable 5 y 6, que eran donde estaba family history, y si le dio o no infarto, y la sustituyo por estas cuatro nuevas variables, que serían variables de unos y ceros totalmente complementarias. De esa forma logro meter el código disyuntivo completo, es decir, en este caso cambié dos variables por cuatro variables. Y ahora sí, todas mis variables son numéricas, nada más que hay una variable que se llama family history present, family history absent, perdón, y CHD sí y no, que son completamente complementarias. Pero entonces cambié las variables, dos variables por cuatro variables. Y ahora sí, puedo hacer un ACP, véanlas acá están las nuevas variables que son los códigos disyuntivos completos, estas últimas. Ahora sí, le puedo aplicar un ACP común y corriente, con un PCA. Y entonces con este PCA nos da este gráfico que tiene, es un poquito diferente al que vimos arriba, ¿verdad? Identifica ahí aparentemente tres clústeres. ¿Cuál ventaja tiene esto? Que en este sí le podemos colocar al lado un plano principal. Y entonces, por ejemplo, deducir de inmediato que este clúster que está aquí arriba
este es el que corresponde a estas variables. Ausencia y CHD, no ven. No había, es en las familias donde no había historia familiar de infarto y se caracteriza porque no hubo infarto. O sea, cualquiera quiere estar en este clúster. Yo en particular no estoy en este clúster porque la familia mía hacía historia de infartos. ¿Ok? Luego el clúster de abajo, este clúster de abajo, claramente vean, es el de todo lo contrario, donde sí hay historia de infarto, donde sí han habido infartos y en la historia a personas que sí les ha dado infarto y donde en la familia había historia, es todo este clúster. Y el clúster del centro, como que está un poquito mezclado, ¿verdad? Y sobre todo los del lado arriba jalan para todas estas variables. Y aquí se ve claramente también que donde ha habido infarto, ahí está más cerca la alta edad, el tabaco y el alcohol, ¿ven? Bueno, muy bien, entonces esa es una manera de hacer el análisis de un ACP cuando hay variables cualitativas. Muy interesante porque puedo ver ausencia y presencia. De esa manera es como se hace. Porque si no, aquí le aparece la variable family history en un solo lado y no tiene sentido. Ok, y antes de contestar las preguntas que veo ahí, el grafiquito nada más hecho de alguna manera más bonita con el FBIS PCA int y el FBIS PCA bar que me hace el círculo de correlaciones. Eso ya es una cuestión de que el gráfico quede más profesional. Pero eso es muy importante, ¿eh? Un gráfico bonito es importante sobre todo cuando uno está entregando un informe a un jefe, un informe gerencial o una cosa así. Bueno, vamos a ver, me dice Juan Alpizar, profe, Sebin agrega a la derecha y el Rebin abajo. Sí, correcto. Sebin es Columbine, creo que eso ustedes lo estudiaron en el curso de R. Va pegando en columnas a la derecha. Y Rebin es row bind en inglés, va pegando abajo en las filas. Correcto, correcto. En un data frame, sí. Juan me está preguntando por estas funciones que están acá, que son Columbine. Ven, esta cbind lo que hace es agregar estas nuevas variables en las últimas columnas, que si vemos el data frame, son estas. Estas 4 columnas las agregó efectivamente a la derecha. ¿Eso quién lo hace? Esta función Columbine. Si uso un row by, las agregaría abajo, cosa que en este caso no tendría sentido. ¿Ok? Muy bien, muy bien. Muy buena pregunta, Juan. Bueno, entonces no sé si tienen alguna otra pregunta. Ok, bueno, entonces para terminar, nada más mostrarles la tarea. Les voy a mostrar la tarea porque quiero recalcar lo siguiente. Acá, por ejemplo, pide hacer un ACP de esta tabla. Y acá da una guía muy importante. Yo quiero que sigan muy bien esta guía. Elimine los individuos mal representados. En el plano principal encuentre los clústeres. En el círculo de correlación determine las correlaciones. Explique la formación de clústeres basados en la sobreposición círculo-plano. Esa es la guía que uno debe seguir siempre para hacer una buena interpretación. Entonces, agarrar el plano, eliminar los individuos mal representados y en el círculo de correlaciones también. Luego, en el plano, identificar los clústeres. Luego, en el círculo de correlación, explicar qué correlaciones se ven y luego explicar la sobreposición de gráficos. Y luego hacer los gráficos con FBIS y estas funciones más bonitas. ¿Ok? Y entonces, aquí una pregunta bonita, compare con el mapa de Europa y vea a qué conclusión llega. ¿Ok? Las interpretaciones son lo más importante de todo. ¿Ok? Pueden hacer los gráficos desde el principio así, si quieren hacerlos más bonitos, de una vez. No hay problema. ¿Ok? Entonces aquí en todos estos ejercicios insistimos muchísimo en la interpretación. Ustedes me pueden decir que no es el énfasis del curso, pero eso lo vimos en el curso de métodos exploratorios. No fue el énfasis de la clase por razones de tiempo. Pero el énfasis de los cursos y de la minería de datos es la interpretación. Nada ganamos con gráficos muy bonitos si no sabemos interpretar.
Y aquí viene un ejercicio muy importante. Queremos que ustedes hagan un ACP con datos cualitativos y cuantitativos mezclados para ver cómo lo hacen y cómo lo interpretan. Bueno, y aquí viene un ejercicio optativo para aquellos que quieran un reto más importante, y es hacer clustering jerárquico con otras distancias que no son las que trae Erro por defecto. Entonces ahí se los dejamos. Esa es una función de programación más bonita. Escalamiento dimensional, etc. Esta es una tarea muy bonita. Un poquito larga, y me perdonan como siempre, pero es que no puedo dejar de tratar de que aprendan todo lo que vemos en el curso. Y la mejor manera de hacerlo es haciendo problemas asociados a los temas. Ok, bueno, ahí me disculpan. Pero bueno, solo así se aprende. No sé si tienen alguna pregunta. Acá espero ya le empiecen a ver mucho más sentido a todo lo que estudiaron en el curso de Carlos. El curso que dio Carlos de R era básicamente enseñarlos a ustedes a ir a codificar en R para que ahora puedan realmente sacarle provecho a todo el potencial que tiene R, ¿verdad? Que es enorme realmente. Ya codificando desde la consola. El curso el correo de Carlos, bueno, Carlos no es el que trabaja conmigo en este curso, sino fue el que dio el curso de R. Email del correo de Carlos es carlos.agüero@promidad.com. Y el profesor que trabaja conmigo en este curso es ya se me olvidó, andres.navarro@promidad.com. Ok, bueno, ahí los pueden ver en el sitio web también de Promidad. Bueno, muy bien, no sé si tienen alguna otra pregunta. Si no, pues acá con muchísimo gusto. Y bueno, ahí entonces los dejamos para que los de Costa Rica podamos ir a ver el debate de las elecciones, que creo que hay uno. Para los que no son de Costa Rica, es que en Costa Rica pues tenemos elecciones el próximo domingo. Bueno, muy bien, entonces un gusto haberlos tenido por acá. Aquí nada más para saludarlos y despedirnos. Como siempre, pues ahí vamos a estar atendiendo en el foro dudas que les surjan a lo largo de la semana, el colega Andrés Navarro y mi persona. Entonces, un gusto haberlos tenido por acá y nos vemos Dios mediante de hoy en 8 días y para estudiar métodos predictivos desde la consola. También se pueden imaginar, va a ser una clase muy, un poquito cargada de cosas, porque vamos a tener que estudiar todos los métodos predictivos que vimos en el curso de métodos predictivos desde la consola. Y además vamos a ver algunos métodos nuevos que no vimos en el curso de métodos predictivos, que no se podían hacer en REIT y que sí se pueden hacer desde la consola, por ejemplo, los métodos bayesianos, y los métodos del análisis discriminante y algunos otros que se pueden hacer mucho mejor, que se pueden hacer solo desde la consola de R. Bueno, muy bien, entonces desearles un feliz fin de semana y nos vemos por ahí. Antes de despedirme por completo, vi una pregunta ahí. Ahora se entrega todo en HTML. Sí, Juan, que dice que me preguntó eso. Las tareas en este curso y en prácticamente todos los cursos que vienen de Promidad tienen que ser documentos HTML autorreproducibles, como lo que aprendieron a hacer justamente en la última clase del curso de programación R. Entonces ustedes van a entregar un documento como este que acaban de estar viendo. Entonces van haciendo los cálculos, todo, y lo van haciendo en un documento autorreproducible. No se les olvide indicar muy bien dónde empieza la pregunta 1, dónde es la 2, dónde la 3, dónde la 4, la 5, etc. Para por favor nos faciliten un poco la revisión y no hagan todo mezclado ahí. Ok, sí, en un documento autorreproducible. Gracias, Juan, por la pregunta. Bueno, excelente, entonces, muy buenas noches. Y no me despedir, tengo otra duda. Entonces, el documento corregido estará mañana, lo esperamos, gracias. Sí, Javier, aprovechando, espero mañana, a más tardar en la tarde, es que en la mañana tengo una reunión, y poder subirles una versión corregida. Ahora, los errores no son
no impactan, digamos, el contenido de la materia, pero sí es importante hacer todas esas correcciones que ustedes me han encontrado. Y aprovechando el último tema, el título dice disyuntivas. Y creo que debe ser, dice disjuntivas y creo que debe ser disyuntivas. Solo para que quede correcto. Muchas gracias. Voy a anotarlo aquí. Si debe decir disjuntivas, se me queda del francés. Ese error sí es mío, que es con J, pero sí, en español es con Y, disyuntivas. Voy a anotarlo aquí en esta hojita que tengo para corregirlo. Y cualquier error, por favor, que le encuentren en los códigos o en alguna cosa, alguna falta de ortografía, lo que sea, les agradecemos enormemente si ahí nos los ponen en el foro. Eso nos ayuda enormemente a ir mejorando cada vez más los materiales de los cursos. Entonces, muy agradecido por las correcciones y si encuentran algún otro problemita, con gusto, por favor nos dicen y nosotros la corregimos y la subimos para el bien de las futuras generaciones de Profida y para ustedes mismos. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Gabriel, también por las recomendaciones. Pueden ser recomendaciones de forma o de fondo, con muchísimo gusto y les agradecemos muchísimo que las observen. No hay como cuando un tercero ve un documento. Y es que este documento hoy en la mañana lo generé nuevamente con una serie de cambios para este grupo y de ahí que todavía tiene sus pequeños detallitos. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos entonces, Dios mediante, de hoy en 8 días. Hasta luego.